Buenas noches, mi nombre es José Alberto Ruiz, de la Facultad de Ingeniería, y este es mi webinar sobre convivencia y consumo responsable en la generación digital. Vamos a comenzar con la salud digital. Por ejemplo, pasar mucho tiempo frente a la computadora puede crear malestares en el cuerpo. Por esa y otras razones, con los siguientes ejercicios, se pretende cuidar la salud. Los beneficios que generan estos ejercicios son mejorar la circulación, reducir las probabilidades de lesiones, bajar la tensión en los músculos. También las indicaciones generales son realizar estos ejercicios lenta y suavemente. Al momento de realizar los estiramientos, mantener la posición durante 5 a 10 segundos. Al estirarte, respirar lenta y profundamente. Estirarte hasta que sientas un ligero tirón en los músculos. Los ejercicios para los ojos serían los siguientes. Primero, poner frente a tu cara un lápiz o una pluma y llevarlo en medio de las cejas mientras que sigues el objeto con la vista. Repetir este ejercicio 3 veces. Eh, Segundo, puedes girar los ojos en grandes círculos para estirar los músculos que los rodean. Y como tercero, puedes realizar técnicas de relajación ocular durante el día, parpadeando con frecuencia para lubricar los ojos. Enfoca la vista en algo alejado. Esto ayuda a relajar los ojos. También están los ejercicios para las manos. Eh, con el codo recto, tienes que alar los dedos suavemente hacia atrás. Luego repite el procedimiento con el pulgar. Después, jala la muñeca lentamente hacia adentro y mantén esa posición por 5 segundos. Luego jala el pulgar. Coloca los dedos flexionados y ve cerrando lentamente hasta formar un puño. Aprieta por 2 segundos. Luego suelta y relájate. Después estira las manos y los dedos lo más que puedas. Ejercicios para los hombros y los brazos. Primero, hay que estirar los hombros moviéndolos lentamente en círculos. Primero un hombro y después el otro hombro. También para estirar el tórax, entrelaza los dedos por la parte posterior de tu cuerpo y eleva lentamente hasta llegar a la altura del omóplato. Los brazos y los hombros se estiran elevando el codo suavemente hacia la barbilla. Realiza este ejercicio en ambos brazos. Mantén la postura estirada de 5 a 10 segundos. Todo eso lo tenemos que aplicar cuando nosotros estamos en el trabajo y sentimos que pasamos en una misma posición. Ahí es donde podemos aplicar estos ejercicios. También los ejercicios para la cabeza. Gira la cabeza del centro hacia un lado del hombro y luego el otro. Mueve la cabeza del centro hacia un lado del hombro y luego hacia el otro. Inclina la cabeza hacia adelante y vuelve a la posición inicial. Repite el ejercicio 3 veces.
Eh, También, como siguiente tema, tenemos el manejo del estrés tecnológico. El estrés tecnológico es un trastorno que afecta a las personas que hacen un uso excesivo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. La tecnología ha colonizado muchos aspectos de la vida diaria, lo que puede generar estrés por la automatización de los procesos y el aumento de las exigencias. Algunos de los tipos de estrés tecnológico que existen son frustración por nuevas tecnologías. Te frustras cuando implementan una nueva tecnología en tu lugar de trabajo o en el estudio. Oposición al uso de la tecnología. Opones resistencia al uso de la tecnología para mejorar para mejorar los procesos. Numerosas ventanas abiertas. Esto tiene muchas ventanas abiertas en el navegador para realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Las notificaciones del celular. Necesitas revisar las notificaciones de tu celular, interrumpiendo la tarea que estás realizando y así es como uno se va distrayendo. La exposición diaria. Por ejemplo, al despertar, revisar la hora y las notificaciones del celular. Estás expuesto todos los días a una gran cantidad de información a través de las TIC. Ansiedad por no tener internet. Te encuentras ansioso si no tienes acceso a internet. Para prevenir el estrés tecnológico, eh, se recomienda configurar las notificaciones de tu celular para que solo aparezcan las que consideres que sean necesarias y en horarios apropiados. Enfócate en una tarea a la vez. Limita tu tiempo de conexión según tus necesidades y durante las tareas que requieren una mayor concentración. Instala aplicaciones de bloqueo para que te restrinjan el acceso a redes sociales o cualquier distracción para aumentar tu productividad por un periodo determinado. Reflexionar sobre la tecnología. Responsabilidad en el manejo y uso de la información. El derecho a la información garantiza la libertad de buscar, obtener, difundir cualquier tipo de informe, dato o noticia. Esta libertad viene con la responsabilidad de utilizar la información con ética. Como primer punto, citar la fuente de información que se utiliza, de referencia en contenidos escritos, auditivos o de cualquier índole. También evitar el plagio. No publiques frases, párrafos o fragmentos de obras de otras personas como propias. Evitar tergiversar la información o manipularla, distorsionarla, porque o adaptarla para cualquier caso que uno quiera, porque se puede malinterpretar lo que el autor tiene. Como cuarto punto, publicar la información en lugares que estén regulados por la ley y que respeten la propiedad intelectual y la privacidad. Como quinto punto, respetar las normas de foros virtuales de la web aplicando la netiqueta.
El mal manejo de la información ocurre al exponer datos personales sin consentimiento del dueño en una base de datos o en redes sociales, por ejemplo, fecha y lugar de nacimiento. Declarar que no cuentas con datos personales de alguien más, cuando en realidad sí los recabaste. Crear bases de datos con información personal para utilizar con fines de lucro. Compartir o intercambiar datos personales de tus clientes con otras personas o con empresas sin su consentimiento. Al realizar estos actos, expones a las personas a extorsiones por llamadas, secuestro, robo, difamación, acoso social o laboral, robo de identidad. Las consecuencias del mal uso de la información pueden variar, depende de las leyes de cada país. Algunas de estas son demanda por plagio o difamación, multas de varios días de salario mínimo, cárcel de 6 meses hasta 5 años, pero todo dependerá del país donde se apliquen las leyes. Principios en el manejo de la información. Al trabajar con información confidencial de cualquier persona, debes cumplir los principios legales que rigen la protección de datos personales, como es la licitud. Los datos personales deben ser tratados de acuerdo a la normativa de tu región. La lealtad. Los intereses de las personas o instituciones que depositan su confianza en ti deben ser priorizados. No hay que defraudarlos. Información. Las personas involucradas deben saber qué trámites o qué tratamiento le dará a sus datos personales mediante un aviso de privacidad. Este debe ser claro y sencillo para facilitar su entendimiento. Principios en el manejo de la información. eh, Consentimiento. Después de exponer el aviso, debe de preguntarle a la persona si está de acuerdo en compartir su información. Hay dos tipos de consentimiento. El consentimiento táctico, que se utiliza en todo el manejo de la información, con excepción de los datos patrimoniales y financieros. Y está el consentimiento expreso para datos financieros y patrimoniales. Principios de manejo de la información también abarca la finalidad. En la finalidad es donde tienen que ir los motivos por los que se están recaudando los datos personales, así como el uso que se le dará debe ser expresado con claridad. La proporcionalidad. La información solicitada debe estar contemplada en el aviso de privacidad y ser estrictamente necesaria y relevante. Para la acción que realizarás, también debes de cumplir con la finalidad de informarle a la persona. Y la calidad. La información recabada debe mantener su integridad en cada fase de su manipulación. Esta debe ser, o mejor dicho, debe mantenerse exacta y completa, corresponder al cliente y estar actualizada. Ahora, como siguiente tema, pasaremos a los derechos ARCO. Los derechos ARCO otorgan a toda persona como titular de sus datos personales la capacidad de tener acceso, rectificación, cancelación y oposición ARCO. Eso significa acceso, rectificación, cancelación y oposición para el manejo de su información. En el acceso, el titular puede verificar en todo momento sus datos
y conocer para qué se están utilizando. En la rectificación, el titular puede requerir cambios en la información cuando los datos son incorrectos, incompletos o estén desactualizados. En la cancelación, el titular puede solicitar la eliminación de sus datos por no ajustarse a sus requerimientos. Y la oposición, el titular puede obstruir el uso de sus datos si fueron recopilados sin su consentimiento. También existen una serie de requisitos para representar una solicitud y ejercer los derechos ARCO, los cuales son el nombre del solicitante, documentos de identidad, medio para recibir notificaciones, la descripción del derecho que se quiere ejercer. En este caso sería el acceso, la rectificación, cancelación u oposición del que ya habíamos hablado. Nombre del representante legal, del titular y documentos para acreditar su identidad. Descripción clara y precisa de los datos personales que requieren cambio. Las fuentes de información. Las fuentes de información son diversos tipos de documentos que contienen datos para satisfacer una demanda de conocimiento. Existen dos tipos de fuentes de información. Fuentes de información primarias contienen información original resultando de un trabajo intelectual o de investigación, como lo son libros, revistas científicas, periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes o normas técnicas, también las patentes. En las fuentes de información secundarias es una información organizada y hecha a través del análisis de documentos primarios, como lo son enciclopedias o diccionarios, índices de citas. Por ejemplo, en la enciclopedia o diccionario se utilizan para buscar información detallada sobre un tema o encontrar conceptos, ideas claves y también fechas importantes, ya sea para una investigación o para generar artículos de divulgación. Los índices y citas son un listado de autores con sus trabajos y se utilizan para investigar sobre un escritor en específico. Los libros o artículos de interpretación de otros trabajos se utilizan para investigar y reforzar sobre un tema en específico. Veracidad de la información. Verificar la veracidad de la información que compartirás o utilizarás hará que tu investigación tenga un respaldo sólido y sea confiable. Para ello debemos recurrir a fuentes primarias, revisar la reputación de la fuente, utilizar motores de búsqueda académicos, por ejemplo, como la biblioteca, revisar antigüedad de la fuente, corroborar la fuente, verificar que la fecha y sucesos sean correctos, verificar las referencias de la fuente. Todo esto tenemos que tomar en cuenta a la hora de entregar una información verídica. Seguridad de la información. La información de la empresa contiene datos y procesos empleados cuya divulgación puede representar la pérdida ante la competencia o afectaciones en el mercado.
Para saber el trato que se le debe dar, se clasifica de la siguiente forma: información de uso general, información de uso restrictivo, información confidencial, información esencial e información no esencial. La propiedad intelectual protege las creaciones que surgen del intelecto humano. La propiedad intelectual garantiza que las obras creadas no sean explotadas económicamente sin consentimiento del autor. Las formas de protección se dividen en dos grandes ramas, que son los derechos de autor, que son los derechos y derechos conexos, que estos protegen a artistas, músicos, escritores, fonogramas, softwares, bases de datos, ejecuciones artísticas, emisiones de radiodifusión. Y está la propiedad industrial. Esta rama protege a las marcas, logotipos y nombres de productos o servicios, diseños y modelos industriales, patentes de invención, modelos de utilidad. Y también la propiedad intelectual y los medios de comunicación virtuales permiten la transmisión y reproducción casi instantánea de la información. Para proteger la propiedad intelectual en los medios virtuales debemos hacer lo siguiente: utilizar información confiable, asegurar el uso de información, darle crédito al autor, no usar el contenido ajeno. Igual, si vamos a usar contenido de otro autor, siempre es necesario citarlo, y más si es un documento, hay que citarlo mediante el formato APA. Derechos de autor. Los derechos de autor protegen los beneficios que pueden obtener el creador con sus obras, como lo son poemas, representaciones escénicas o novelas, películas, composiciones musicales y coreografías, también arquitecturas. Si alguien ha diseñado una pieza de arquitectura, ha diseñado un edificio o algo similar, puede patentarlo y así tener sus derechos de autor. Los programas informáticos y sus bases de datos también tienen sus derechos de autor. Más que todo, al comprar una licencia, uno se está asegurando de que lo tiene de forma legal y no usarlo pirata, ¿verdad? Los dibujos, las fotografías, las esculturas, los anuncios, mapas y dibujos técnicos también tienen sus derechos de autor cada uno. Los derechos de autor se dividen en dos grupos: los derechos patrimoniales, de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, colecciones, compensación y participación. Y los derechos morales, decidir cómo y dónde será la divulgación de la obra, elegir si la obra estará bajo su nombre, forma anónima, impedir cualquier deformación a su obra original, retirar la obra del comercio por cambio de convicciones. Ahora seguimos con las normas de la etiqueta. La forma de expresarse y el lenguaje permitido en medios virtuales varía de acuerdo con el tipo de conversación, ya sea formal o informal. Estas son: respetar el tiempo de los demás, cuidar la ortografía, ser prudente con su forma de expresarse, evitar los mensajes en cadena. Esto es muy importante para no hacerle perder el tiempo a las demás personas.
hay que evitar estar compartiendo cadenas de esas que, por ejemplo, salen en WhatsApp o que salen en Facebook o en otras plataformas y que uno solo las va compartiendo. Muchas de estas solo sirven para quitarle el tiempo a las demás personas. También utilizar el medio virtual para lo que fue diseñado. Por ejemplo, como lo estamos haciendo en esta plataforma, que es para conferencias, para educación, la estamos utilizando para lo que fue diseñado y no para otras cosas. También respetar la privacidad de los demás. Hay que saber cuándo contactar a las personas, cuándo es oportuno una conversación y cuándo no. Por ejemplo, si una persona está ocupada, hay que evitar estar texteando, estar mandando mensajes de cualquier índole, fotografías, compartiendo cualquier cosa. Ser claro y conciso, ir directamente al grano. Por ejemplo, si usted necesita un recurso, lo pide por mensaje y solo solicita lo que necesita y sin decir nada más. Y así uno está siendo conciso y claro. Decir solo lo necesario, no caer en provocaciones también. Eso más que todo se da en las empresas cuando se dan a la broma, que empiezan a tener confianza, a bromear, pero no hay que caer en eso porque hay una línea muy delgada entre bromear e insultarse. Por eso es que en las empresas no es recomendable darse mucho a la broma y así no caer en provocaciones. También evitar el uso de apodos. Los apodos son la principal causa de incomodidad en las empresas, de las personas, porque sí son sobrenombres que muchas veces son ofensivos, entonces tenemos que evitarlos. Comunicación efectiva en ambientes virtuales. Los espacios virtuales permiten la comunicación verbal y no verbal, de acuerdo con su propósito y forma de empleo. Entre ellos están el entretenimiento, profesionales o laborales, ventas y comercio, relaciones interpersonales, educación y capacitación, foro de discusión. Para mantener una comunicación efectiva, en ellos debemos realizar lo siguiente: identificar el propósito de la comunicación que buscas establecer, responder oportunamente a las personas con las que establezcas una conversación, ser prudente con la forma de expresarte, darle seguimiento a la información que publicas, cámbiala o elimínala en caso de que esté desactualizada o esté obsoleta. No utilizar los ambientes virtuales para otros propósitos. La identidad digital. La identidad digital es la imagen de nosotros que le mostramos a los demás usuarios. Realizar lo siguiente para la creación de identidad digital. Decidir el propósito, seleccionar una imagen. Por ejemplo, nosotros podemos tener dos identidades, una en la plataforma que se llama LinkedIn y la otra en Facebook. Las, las imágenes que van a estar en cada una de las plataformas van a ser diferentes porque todas tienen un propósito diferente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir discerniendo qué imagen se va a poner en cada plataforma. Hay que subir la imagen, anotar en un lugar seguro las contraseñas para no perder el acceso al perfil, mantener actualizada la información de tu identidad digital, cerrar los perfiles y cuentas. Es bueno tener solamente un perfil en cada red social para así ir publicando constantemente en esa red y no caer en lo que muchas personas hacen, que tienen diferentes cuentas, así como lo hacen en los jueguitos, ¿verdad?
Ambiente de trabajo. Un ambiente de trabajo óptimo facilita el desarrollo de las actividades y permite el logro de los objetivos de la empresa, a la vez que mantiene la integridad física y mental de los trabajadores. Para adecuar el ambiente de trabajo, asegúrate de tener buena iluminación, buena ventilación, la temperatura adecuada, que no haya mucho ruido y que tampoco sea un lugar muy húmedo. Cuida tu ambiente de trabajo de la siguiente forma: limpiar bien el lugar de trabajo, tener una buena higiene, mantener la interacción social, innovar y ser creativo, respetar a tus colaboradores o compañeros, conocer tus capacidades, involucrarte en la empresa. Ambiente de trabajo. El trabajo en casa permite mayores comodidades, así como responsabilidad en las labores. Con ellas surgen distracciones o cambios en la rutina de las personas al trasladar tu trabajo a tu casa. Para adecuar el ambiente de trabajo, asegúrate de tener una presentación impecable, trato respetuoso, una comunicación afectiva, uso apropiado del equipo, información confidencial, entrega a tiempo, trabajo honesto y cuida tu ambiente. Así que este ha sido el webinar y muchas gracias a todos por su asistencia y ahí pasen una feliz noche.